Se acabó el tiempo de la sesión, no me di cuenta. Ay, Dios. Estoy esperando a que entren sus compañeros. Bueno, continuamos. Entonces, les estaba yo comentando que cuando estén haciendo su tesis o armando su protocolo, la hipótesis, o también llamada supuesto, porque significan lo mismo, son respuestas tentativas a unas preguntas de investigación que se arman con los objetivos de investigación. Entonces, ¿ustedes qué entienden por tentativo? Que sea una respuesta tentativa. Podría ser lo que es probable. Ok, exacto, don José. O sea, que no sabemos si es cierto o es falso todavía. Hasta que terminen una investigación, sea de mercados o sea científica, no pueden saber si una hipótesis o un supuesto es verdadero o falso hasta que la terminen. ¿Sí? Porque no tienen información suficiente para decir que está pasando tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estructuren una hipótesis o un supuesto, tienen que redactarlo de forma que se entienda que es algo tentativo, algo que todavía no es ni real, o sea, ni es un hecho, ni pasó, ni va a pasar, porque muchas veces redactan las hipótesis como algo que ya sucedió en pasado o como una acción por tomar y tampoco es una hipótesis, ¿sí? O un supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre hipótesis y supuesto? Que la hipótesis, cuando se propone, o sea, cuando se responde a la pregunta de investigación, se responde de manera cuantitativa, o sea, con números, ¿sí? Y el supuesto no, el supuesto se responde de manera cualitativa, o sea, con cualidades. Por ejemplo, una hipótesis, ¿sí? Es suponiendo las ventas de los, perdón, las ventas de los productos sanitizantes eh, se reducirían, fíjense en el verbo, se reducirían en un 80% una vez que termine la pandemia por por COVID-19. Esa es una hipótesis. ¿Por qué? Porque yo estoy proponiendo que se va a reducir la compra o la venta de productos sanitizantes en un 80% en caso de que una vez que se termine la pandemia. Pero cuando ocupo un verbo en pospretérito, las terminaciones ría, estaría, ia, ¿sí? Consumiría, todas esas terminaciones son llamadas pospretérito del verbo, ¿sí? Si yo dijera, por ejemplo, esta misma hipótesis como las ventas de los productos sanitizantes se redujeron en un 80% después de la pandemia por COVID-19, ahí no es una hipótesis, porque yo estoy afirmando algo que ya pasó. Estoy hablando en pasado. Esa no es hipótesis. ¿Sí?
Para que sea hipótesis tiene que estar redactada en pospretérito o utilizar frases que me ayuden a establecer que es algo que todavía no sucede. Por ejemplo, una frase sería, en caso de que terminase la pandemia por COVID-19, es probable que las ventas de los productos sanitizantes se reduzcan. Esas son frases y palabritas, ¿no? Que significan que en caso de, o si se terminara la pandemia por COVID-19, también las ventas de productos sanitizantes se reducirían. Pero está claro ahí implícito en la oración. No sé si me explico. ¿Sí? Es muy distinto a decir que algo ya pasó o que algo va a pasar o que algo está pasando, que son las maneras de que algunas veces redactan mal las hipótesis o los supuestos. O sea, no pasado, no presente, no futuro. O en pospretérito o con frases que significan que es tentativo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está clara la diferencia entre hipótesis y supuesto? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, para yo poder redactar las hipótesis y mis supuestos, no me levanto un día en la mañana y digo, ay, las ventas de productos sanitizantes se va a reducir en un 80% o se reducirían en un 80%. No. Tuvieron que haber leído, ¿no? Información de revistas de medicina, ver las noticias, hablar con médicos, por ejemplo, sobre el comportamiento que ha tenido la pandemia hasta ahorita. Y entonces, ya después de haber leído esa información publicada, o sea, secundaria, ahora sí pueden ustedes suponer, o sea, establecer respuestas tentativas, ya sea de manera numérica, o sea, hipótesis, o de manera cualitativa, o sea, supuestos. Pero de la nada no pueden construirse. Tiene que haber una revisión de información secundaria. Por eso es lo que dice aquí. Para poder yo establecer hipótesis y poder verificarlas en un momento dado, tengo que haber leído fuentes secundarias. Si no, no sirve. No sirve nada más con recolectar, aplicar cuestionario y ya, a rechazar o aprobar hipótesis o supuestos. No. Tienes que fundamentarlo con información secundaria. ¿Sí? También para poder muestrar, o sea, seleccionar una muestra de tamaño N, eso también a lo mejor se los empezaron a introducir de manera teórica en el curso pasado. También ustedes tienen que, por ejemplo, saber qué población va a ser su población de interés. No es lo mismo hablar de la compra de productos sanitizantes en personas adultas mayores y personas adultas jóvenes que en niños. ¿Qué tipo de productos sanitizantes compran los niños? ¿No? A lo mejor geles con colorcitos y estrellitas que se venden en Waldos, en algún Oxxo, que están a la mano de cualquier persona que tenga 10 pesos, que todo un tambo de gel sanitizante específico que solamente se vende en tiendas especializadas para personal de medicina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tu población cambia. Pero tú no sabes eso si antes no leíste o no sabes qué tipo de personas o empresas o no sé, depende de tu investigación, es la población de estudio, para que ya de esa población tú puedas extraer un pedacito que se llama muestra y ahora sí recabar información y obtener información primaria. Pero antes tú tuviste que saber dónde está esa población, ¿sí? Ese universo muestral, eso lo vieron en estadística, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya llevaron estadística, ¿verdad? ¿Mande? ¿Sí o no? Sí, sí, ya. Entonces ya vieron cómo se saca un tamaño de muestra, cómo se saca una media, un promedio, una distribución estándar, una varianza, una desviación, una tabla de distribución de frecuencias, una comprobación de hipótesis por intervalos de confianza, etcétera, 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 ¿verdad? Porque todo eso lo voy a retomar en esta clase, ¿eh? Sí. Y si no lo han visto, repasen sus cursos de estadística o consulten un libro de estadística con ejercicios. Sí, porque vimos algunos apartados, pero no todos los que nos mencionan. Bueno, o sea, sí, de algunos de esos. ¿Sale? Pero no Entonces, todos. para que lo tomen muy en cuenta, chicos, porque en este curso sí manejo conceptos de estadística, ¿eh? Sobre todo para comprobación de hipótesis y, por ejemplo, correlación, ¿no? Correlación también lo vieron, coeficiente de correlación, etcétera, todas esas cuestiones
que voy a retomar acá para una parte interpretativa de mercadotecnia, también las deben de conocer, ¿sí? Por favorcito, para que lo tomen muy en cuenta. Bueno, vamos a seguir. Clasificación de las fuentes secundarias, bueno, ya lo vimos hace rato un poquito, pueden ser internas, externas, por ejemplo, internas, que la misma empresa tenga ya información sobre sus procesos comerciales, de comunicación o publicidad, procesos operativos de producción, de cuestiones administrativas tales como finanzas o contabilidad, de relaciones públicas, de recursos humanos dentro de la empresa. Toda esa información es secundaria a nivel interno. A nivel externo, ya lo habíamos visto también, que ustedes acudan a instituciones públicas o privadas en donde haya información importante para sus investigaciones comerciales o de mercadotecnia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes que son mercadólogos digitales, pues hay información online que es gratuita, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita les voy a compartir pantalla de dos instituciones relacionadas con mercadotecnia, que es la MAP y la AMAI. La MAP es la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Okay. Y la MAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados. Aquí hay muchas empresas privadas a nivel nacional e internacional que son expertas en estudios de mercado, que a veces publican sus estudios, como les decía en el ejemplo anterior, sobre ciertas cuestiones mercadológicas, ¿no? Un segundo, por favor. También está la AVE, que es la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Todos esos sitios son muy, 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 muy buenos para los mercadólogos, chicos, así que por favor, tómenlo en cuenta. Pero me estoy abriéndoles Asociación Mexicana de Agencias de Comunicación de Marketing. De hecho, la MAP ya cambió por Asociación Mexicana de Agencias de Comunicación en Marketing, para que noten que ya no es, ya no se maneja publicidad en mercadotecnia, se maneja comunicación. También hay agencias ¿cómo se llama? Ya hay agencias de redes sociales y de comunicación digital. Digo, ustedes que son mercadólogos digitales, todo ese tipo de información. Les comparto pantalla de la MAI primero, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados. Esta es la MAI, ¿sí? Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados. Entonces, aquí están todos los asociados que son empresas dedicadas a la investigación en medios, en logística, o sea, todo lo que tenga que ver con mercadotecnia, aquí están dados de alta, ¿sí? Publican estudios que se puedan publicar, que no son caros, obviamente. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes somos? Los comités, contenidos de interés, vamos a meternos, por ejemplo, guías de la MAI, documentos. En los documentos están, por ejemplo, guías de sesiones de grupos focales, documentos sobre la mujer mexicana que trabaja y ahora cómo se lleva. Todo ese tipo de información ya lo recolectó, ya es secundaria, la recolectó esta agencia, esta asociación más bien, y ustedes pueden consultarla de manera gratuita. Si quieren especificarse en algún estudio en determinado, ese sí lo tienen que pagar, pero hay que contactarlo o bien con la agencia para que se pueda proporcionar la venta del producto, o sea, de la información, o a través de la página de la asociación, ¿sale? Eso es con respecto a la AMAI. Ahorita les voy a compartir la pantalla de ¿cómo se llama? De la AMAP. Denme un segundito. Ay, Dios, ay, Dios.
Ok. De la MAP es esta. Esta es la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Aquí vienen, por ejemplo, artículos de especialistas en publicidad y en comunicación, o en comunicación. Esta es información, por supuesto, secundaria. Aquí, por ejemplo, también pueden ocupar esta página para sacar algunas tareas que de otras materias les pidan, porque trae artículos muy buenos de mercadotecnia y de mercadotecnia digital también. Los eventos, si quieren acudir a algún congreso o algo así, están publicadas acá. También de investigación de mercados en comunicación también hay esa área de la investigación de mercados especializada solo en publicidad o comunicación, en medios, noticias de la asociación, la industria de la publicidad vienen acá también. Bueno, vienen muchísimas cosas, vienen hasta videos importantes destacados de publicidad. La verdad está bastante completo. También es información secundaria, por si la quieren consultar alguna vez para otras materias o para incluso cuando se los solicite, pues aquí está, ¿no? Entonces, si gustan, les voy a compartir la liga tanto de la MAI como de la MAP en el chat de aquí de la sesión para que la tengan a la mano. Aquí está la de la MAP y la de la MAI. Denme un segundo. Listo, ahí están las ligas de ambas asociaciones. Una es de comunicación y otra es de investigación de mercados. ¿Sale? Ok, entonces vamos a continuar con lo que estábamos platicando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. No. Profesora, Mándame. entonces, a lo que entendí, las primarias se obtienen directamente con las empresas, información interna, ¿es correcto? No. La información primaria, el investigador, sea la empresa que le interesa saber algo del mercado, o tú como investigador de mercados que trabajas para esa empresa, lo recolectas. No te vas a lo publicado ya, sino lo tienes que recabar tú primero. Por eso son primarias, de primera mano. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes les han dejado en algún momento, no sé si en la licenciatura o en la prepa, aplica este cuestionario, ¿no? O diseña este cuestionario porque van a hacer ese tipo de ejercicios es para recabar información primaria, ¿sale? Porque el mismo investigador lo tiene que recabar, no hay información publicada, vaya, o la tiene que complementar, ¿sí? Y la información secundaria es la que ya existe, esa sí ya está publicada, ya la investigó alguien más en su momento, por ejemplo, lo que hay en libros, lo que hay en alguna revista, Mercados.0, por ejemplo, no sé, preguntándole a algún maestro, eso es información que primaria, aguas, porque yo lo pregunté. Pero si ese maestro publica él su tesis o publica un artículo científico, ahí se vuelve ¿qué? Secundaria, porque está a la mano de varias personas y él solito la trabajó. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sale? Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si llegan a tener alguna pregunta, no importa, me regreso, ¿eh? No pasa nada. Ok, entonces, las fuentes secundarias internas, aquí, por eso hago una acotación. Cuando nosotros trabajamos, vamos a pensar que se van a dedicar a esto de la investigación de mercados, porque la verdad es muy buen negocio, si lo saben aplicar y hacer entre sus clientes. Vamos a pensar que van a manejarle una investigación de mercados a una empresa X, ¿no? Es necesario que ese cliente, esa empresa X, esté muy de cerca con ustedes como investigadores porque van a estar requiriendo información frecuentemente de la empresa o de lo que ha venido vendiendo o haciendo en sus procesos comerciales. Entonces, no es suficiente nada más con que al principio de la investigación ya te dé todos los documentos que tiene y ya, te hagas bolas. No, sino que todo el proceso
de la investigación, tú estés preguntándole o consultándole, oiga, licenciado, ingeniero, lo que sea, fíjese que toda esta información que me pasó, esta parte no la entiendo. O sea, ¿a qué se refiere con este informe de ventas de este producto en su momento, no? O sea, ese tipo de acercamientos de información con respecto a la información interna del cliente, en este caso de la empresa X, siempre es importante tenerlos, porque si no, muchas veces el investigador trabaja aparte, o sea, nada más el cliente le dice, mira, yo no tengo este problema de ventas, no tengo clientes, resuélvelo, ¿no? O encuéntrame la información que yo necesito para tomar decisión. Y no lo ven más, no lo vuelven pues sí, a consultar hasta que termina la investigación y eso es muy malo, porque en el proceso de investigación pueden surgir muchas cosas, ¿no? Muchas dudas por parte del investigador, la empresa puede cambiar de alguna manera, el cliente todo el tiempo está evolucionando, ustedes saben que si algo cambia es el mercado. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que estarlas monitoreando con la empresa que está haciendo la investigación, porque si no, la información secundaria puede estar sesgada. Sesgo en investigación de mercado significa contaminación de información. Cuando hay sesgo en la información, hay problemas, ¿sí? Hay problemas de confiabilidad, hay problemas de certeza en la toma de decisiones. O sea, si nosotros nos olvidamos del cliente y no lo volvemos a ver hasta que terminemos la investigación, es muy probable que haya información sesgada, ¿sí? Porque hubo en ese inter, que no lo volvimos a ver hasta que terminemos la investigación, seguramente pasó algo, seguramente, que no se vio con el cliente en su momento y entonces la información de la investigación es incorrecta, ¿sí? Por eso las fuentes secundarias internas hay que estarlas puliendo o administrando bien con el cliente o con el investigador para que cada vez sean más útiles para la investigación. ¿Sí me explicó? Sí, ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que hay de la información secundaria? Pues la primera es que es muy barata porque ya la trabajó alguien. Ya ese alguien pues tuvo que aplicar cuestionarios o tuvo que aplicar alguna observación mecánica, comprar el equipo, entonces ya nada más la publicó. Entonces para nosotros basar nuestra investigación en información secundaria, pues sí es muy barato, ¿no? También es muy rápida porque como ya está hecha, ya está publicada, pues ya no tengo que tardar tiempo en diseñar que un instrumento, el aplicarlo, el contratar personal para que lo aplique, el capacitar a ese personal para que lo aplique, etcétera, 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 ¿no? Otra ventaja es la precisión. Se supone que si ya está publicada, ya está validada, pero aguas. Por eso cuando se les dejan las tareas de investigación en algunas otras materias o en la mía que les vaya yo a dejar algo, no se conformen con encontrarlo en wikipedia.com, ¿no? O en buenas tareas, o en internet, así googlearlo y la primera que salga esa es la buena. No, no es cierto, ¿sí? Mucha información publicada en internet es basura, es paja. Entonces, si ustedes quieren cerciorarse que la información que investiguen en internet o en alguna referencia es confiable, hay que investigar más fuentes para verificar si todas esas fuentes que investigaron, no nada más el primer sitio que les aparece en Google, dicen lo mismo. Eso se llama verificación de confiabilidad en investigación, ¿sí? Si la mayoría de las fuentes consultadas dicen más o menos lo mismo, quiere decir que esa información es confiable y entonces sí es útil para una investigación, ¿sale? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes consulten información secundaria, validen su confiabilidad. ¿Cómo? Consultando no solamente una, sino varias. ¿Sí? Oiga, Miss, ¿pero a poco vamos a tener que leer todos los libros y revistas y fuentes de internet habidas y por haber? No, pero digo, yo creo que un investigador, o sea, ustedes se pueden tener el criterio para saber que pues si en 5 fuentes que ya leyeron dicen más o menos lo mismo, quiere decir que están bien, o sea, que la información es correcta. ¿Sí me explicó? A eso se refiere con precisión. Ok, las desventajas de las fuentes secundarias es que a veces, y eso nos pasa a todos, cuando hacemos una tarea de investigación, muchas veces no encuentras lo que estás buscando exactamente, ¿no? O sea, que les piden una investigación en una clase sobre, no sé, finanzas corporativas en empresas dedicadas a la venta de productos para personas con capacidades especiales. Así todo el choro, ¿no? Y lo meten así literal en el Google. Y no lo encuentran, no van a encontrar exactamente la información así que aplique a lo que ustedes están buscando. Eso significa que van a tener que seguir buscando hasta que encuentren la información que se acomode a lo que están investigando. Esa es una desventaja, que tienen que estar consultando
varias fuentes secundarias para llegar a lo que realmente quieren llegar, o si no, complementarlo con información primaria, o sea, tener que ustedes salir y preguntar directamente a las personas o a las empresas que les interesa para poder complementar la información secundaria que existe, ¿sí? Otro problema, otra desventaja es que a veces no todos los investigadores entendemos o sabemos interpretar la información publicada secundaria, porque o es muy técnica o es muy avanzada o no están manejando un idioma, por ejemplo, el idioma, ¿no? Ustedes saben que en mercadotecnia y más en la digital, casi todo está en inglés, ¿sí? Si no es que está en mandarín, porque el idioma de la merca en tendencia es el mandarín, ni siquiera el inglés. Entonces, si ustedes no saben, si no sabemos manejar ni el inglés, mucho menos el mandarín, pues es otro tema de complicación, ¿no? Para la investigación, para la información secundaria. Entonces, si a eso le agregan que a veces el investigador no tiene la capacidad de interpretar y de abstraer la información que lee a la realidad, o sea, lo que realmente le está buscando investigar, pues es otro problema. Entonces, sí es muy importante que ustedes aprendan a interpretar información. Interpretar información es, pues, clarificar de acuerdo a lo que leen, a lo que encuentran en su experiencia, en sus conocimientos, hasta el momento de, pues, de merca, de negocios, de etcétera. Puedan ustedes utilizar esa información para complementar lo que leen, lo que ya está publicado, que se llama información secundaria, ¿sí? Entonces, sí es un reto en caso de que les cueste trabajo entender, ¿no? Lo que leen. Aquí la propuesta es, chicos, repasen ahora sí que sus ejercicios de lectura de comprensión de la primaria y a ver, hacer ejercicios, porque eso también se van a enfrentar cuando lleven la materia de metodología. Hay muchos problemas de comprensión en las lecturas que tienen que hacer para armar sus tesis y protocolos y demás. Entonces, mejor desde ahorita que estamos llevando la materia de investigación de mercados, si es que no lo han hecho ya, practiquen lectura de comprensión, mucha lectura de comprensión, ¿sale? Continuamos. Las fuentes primarias, aquí ojo porque acuérdense que las secundarias ya existen, pero las primarias las tengo que trabajar yo, las tengo que recolectar yo como investigador. Entonces, es la información que, como les decía, no se encuentra publicada, por lo tanto lo tengo que yo recolectar. Los tipos ya los vimos, pero los confirmo. Es fuente primaria a partir de entrevistas, focus group o grupos focales, técnicas proyectivas. Estas las ocupan mucho en psicología, por ejemplo, en el ejercicio ese, por ejemplo, de las fotos, ¿no? De las imágenes que parecen manchas ahí raras. Esas son técnicas proyectivas que utilizamos mucho en mercadotecnia para saber con qué asocian las imágenes, si las asocian con alguna marca, con algún producto, con algún tipo de vendedor, ¿no? Entonces, esas son técnicas proyectivas utilizadas en investigación de tipo exploratoria. La investigación exploratoria es una investigación en donde casi no hay información secundaria o publicada de un tema o de un aspecto importante por investigar. Por ejemplo, preferencia de los marcianos habitantes de Marte en el año 2026. Pues yo no sé si la NASA haya publicado ya algún informe institucional de que ya hizo algún estudio en Marte y publicó sobre las preferencias de compra de los marcianos. Para empezar, yo que hasta el momento todavía no se sabe si hay vida en Marte. Entonces, quiere decir que hay poca información publicada secundaria, entonces se llama el estudio exploratorio, porque casi que el investigador va a descubrir todo de la nada, o sea, va a descubrir el hilo negro. Va a tener que aplicar una entrevista, a lo mejor tendrá que irse a la NASA, preguntar a los expertos en Marte si ya hay vida o si ya tienen alguna teoría de que exista vida. O sea, este tipo de cuestiones, ¿no? Para armar la investigación, porque no hay información casi sobre el tema de investigación, entonces se conoce como exploratoria, ¿sí? Otro tipo de fuente primaria es la investigación descriptiva. Como su nombre lo dice, busca describir, busca detallar, busca operacionalizar una situación. Operacionalización, por favor, señores, y eso anótenlo, por favor, porque también se ocupa mucho en la construcción de su tesis. Operacionalizar significa ser específicos, ser claros, ser explícitos. Cuando ustedes les preguntan, oigan, ¿entendieron? Y nada más dicen sí, no están siendo operacionales. Cuando se les pregunta, oiga, me expliqué, se entendió este tema, y dicen, sí, maestra, o sí, licenciado, o sí, lo que sea,
Sí, se explicó en cuanto a la característica de la fuente primaria de investigación, porque sabemos que es una fuente recabada principalmente por el investigador. ¡Ah! Están siendo operacionales. Entre más detalle se dé sobre una situación, están siendo operacionales. Cuando les pregunta a su pareja, oye, mi amor, ¿te sientes bien? Y ustedes dicen, sí, no están siendo operacionales. ¿Qué es sentirse bien? No, pues sentirse bien es haber dormido bien, haber hecho ejercicio en la mañana y estar frescos. Eso es ser operacionales porque están especificando el por qué se sienten bien. Y ese tipo de argumentos o de detalles se utiliza mucho en la investigación descriptiva, ¿sale? Que se arma a través, por ejemplo, de la observación, ¿no? Por ejemplo, los famosos mystery shoppers, que es una técnica de investigación que se utiliza en las tiendas departamentales, por ejemplo, en donde van compradores misteriosos, es la definición en español, de la empresa, por ejemplo, que son compradores misteriosos de Nestlé, ¿no? Entonces van a Walmart o van a alguna tienda de este tipo y están observando cómo están acomodados los productos de Nestlé en anaquel, si están acomodados en el lugar en donde pagó la marca para estar acomodados, que si cuántas personas compran productos Nestlé, que ellos están observando y están tomando nota de todo esto de manera, ¿cómo se llama? Reservada, o sea, no se sabe que son ellos trabajadores de Nestlé, ni siquiera la tienda sabe, ¿eh? Entonces, de esta forma, está recopilándose detalle, o se está describiendo cómo está siendo vendida la marca en Walmart, por ejemplo. Es una investigación de tipo descriptiva a través de la observación manual, porque está hecha de manera manual por los investigadores denominados como mystery shoppers, y se recaba la información de manera primaria, ¿no? O a través de la famosa encuesta, que de hecho en la teoría de investigación lo correcto es decir cuestionario, no encuesta. La encuesta es la técnica, el cuestionario es el instrumento, ¿sí? Entonces la encuesta puede ser también la observación, la encuesta puede ser el panel, la encuesta puede ser ómnibus, la encuesta puede ser focus group, esa es la técnica, ¿sí? Pero el instrumento puede ser cuestionario, puede ser entrevista, puede ser focus group, ¿sí? Esa es la diferencia. De hecho, en el capítulo sobre instrumentos de recolección de información del manual, bueno, del libro, perdón, de Malhotra, se hace la diferencia entre una encuesta y el cuestionario, ¿sale? Por si lo quieren checar, ahí está. Y también otro tipo de fuente primaria es la investigación causal. Ok, la investigación causal es un tipo de investigación que, como su nombre lo dice, quiere saber la causa de algo, la causa por la que las redes sociales se han vuelto la herramienta más utilizada hoy en día por la población de todo el mundo. Esa es una investigación causal, ¿no? La causa por la que los estudiantes de licenciatura en las universidades privadas están egresando con mayores inquietudes con respecto a su futuro laboral. Esa es otra información de tipo causal. Entonces necesito aplicar una investigación para recopilar fuentes primarias y aplicando un tipo de investigación causal. ¿Sale? Generalmente cuando queremos saber las causas de alguna situación, podemos hacer experimentación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de experimentación en mercadotecnia? Son las degustaciones, las muestras gratis, ¿no? Entonces, para experimentar si el cliente le gusta el sabor de tal o cual producto, o si le gusta la presentación de tal o cual producto, ¿no? Etcétera. Ese tipo de experimentos se utilizan en investigaciones de tipo causal para recopilar información primaria. ¿Alguna pregunta de estos tipos de investigación? No, mis. ¿No? No. Bueno, sigo. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de fuente de información necesito? Se debe tomar en cuenta algunos aspectos como, por ejemplo, saber si la información que necesito o necesita mi cliente, o sea, la empresa o la institución que me contrató para hacer la investigación de mercados, ya la tiene o la tengo yo que recopilar. Si ya la tiene, es información secundaria. Si la tengo yo que recopilar, entonces tendrá que ser información primaria, de acuerdo a lo que hemos venido viendo. ¿Sale? Entonces, primero necesito saber qué onda, si hay o no hay. ¿Sí? Otro aspecto para decidir si es información primaria o secundaria la que necesito es que la información sea sólida, o sea, que sea verdadera, que sea real, que no sea un chisme, que no sea un invento del negocio,
pensando que esa suposición que tiene sobre su situación es lo que está pasando. A veces muchas empresas son muy soberbias, ¿no? O sea, creen que nunca se van a equivocar, creen que su producto o servicio es el mejor del mundo, que siempre van a tener clientes, etcétera, ¿no? Y eso es pues la verdad es una ingenuidad, la verdad, porque no es cierto. Muchas empresas, hasta las más exitosas, han tenido fracasos. Ahí tiene a Facebook, ¿no? Que no me acuerdo qué día falló y muchos negocios tuvieron que detener sus procesos porque dependían de la red social. Entonces, si hasta grandes empresas del tamaño de Coca, de Facebook, de Apple fallan, imagínense los pequeños negocios, claro que pueden fallar. Entonces, toda la información que una investigación requiera tiene que ser lo certeramente suficiente. Suficiente, real, repito, confiable, precisa, ¿sí? Para, si no la tengo así, si no cumple con esas características, necesito investigarla de manera primaria. ¿Sale? Lo que les decía hace un momento, no toda la información publicada, tanto en internet como en otras fuentes, revistas, etcétera, lo que sea, no toda es verdadera, no toda es sólida, justamente. Entonces, habrá que complementarla, enriquecerla con actividad de trabajo de campo o actividades de trabajo de recolección de información primaria o de primera fuente, de primera mano. ¿Sí? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la información disponible sea value for money, es decir, que sea una buena relación entre lo que estoy adquiriendo o lo que tengo con la calidad que estoy buscando y el precio que voy a pagar por esa información. Yo no voy a comprar una base de datos en 2 millones de pesos si la base de datos nomás tiene teléfono y nombre del cliente. No me sirve. Actualmente una base de datos necesita ser un CRM más que solamente una base de datos. Un CRM, ustedes ya lo saben, es un Customer Relationship Management o una base de datos inteligente en donde yo tenga, además de su número telefónico, su dirección y su nombre, tenga yo información sobre cuáles son su número de familiares, dónde acostumbra comprar, alguna vez se ha enfermado y de qué se ha enfermado, si está asegurado o no está asegurado el cliente. O sea, toda esa información tan detallada de su forma de vida, de su estilo de compra, eso realmente es información que amerita que yo pague 2 millones de pesos. Eso es a lo que se refiere este punto sobre value for money, ¿no? O sea, que lo que yo tenga de información sea acorde a lo que realmente me interesa detectar en la investigación y de acuerdo a lo que está buscando el cliente, por ejemplo, ¿no? De la empresa que va a hacer la investigación de mercados. ¿Ok? Y también que sea información que si es secundaria, pues hoy no tenga yo que también además hacer un trabajo de campo porque se supone que es lo suficientemente completa. Si además voy a tener que hacer trabajo de campo, pues entonces me sale más caro. Mejor directamente lo recopilo del campo y dejo de comprar la información secundaria que está vendiéndose. ¿Sí me explicó? O sea, hay que tener ese criterio de investigación. ¿Ok? ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Voy a reiniciar la sesión para cerrar la clase y decirles algunos otros detalles para antes de terminar, ¿vale? Por favor.